No importa cuando baje, ya estamos. Bueno, hola a todos otra vez. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por seguir acompañándonos a todas y todos. Les recuerdo la importancia de hacer un cachito de silencio, tener apagados sus teléfonos celulares o quitado el volumen. Gracias por eso. Bueno, le doy la bienvenida otra vez mientras están terminando de acomodarse las personas que están entrando a la sala. Les pido disculpas a quienes se conectaron online con nosotros hoy. Estamos arrancando un ratito más tarde porque la reunión previa también se prolongó un poquito, entonces les agradezco la paciencia de arrancar un poco más tarde, de acompañarnos hasta ahora. Ya están con nosotros, ustedes pueden ver en pantalla a Max Cameron, que estuvo con nosotros el día de ayer, en la última presentación de la tarde, hablando sobre democracia. Yo estaba durante el panel de ayer a la tarde, cuando Max estaba con nosotros, yo estaba terminando el panel previo con nuestras invitadas, entonces no pude acompañarlos. Te doy la bienvenida, Max, me agrada mucho verte después de mucho tiempo, y te agradezco mucho por haber aceptado acompañarnos en el encuentro número 16 de este programa en 2023. Gracias por acompañarnos. Y les recuerdo a todos que Max estuvo ayer con nosotros y hoy le propusimos que continuara la discusión de ayer en una modalidad un poco más interactiva con ustedes, hablando sobre las relaciones entre el pensamiento de Guillermo O'Donnell y el enfoque de desarrollo humano. Guillermo O'Donnell, para aquellos que no tienen, que lo conocen seguramente, cualquiera que haya estudiado ciencia política o quizás incluso sociología, pero es quizás menos conocido en otros países o para personas que no estudian ciencia política. Fue un politólogo muy importante, bueno, por supuesto en la historia de Argentina, pero para la historia de las ciencias sociales de América Latina en general. Fue uno de los politólogos a quienes debemos agradecerle haber colocado en el mapa América Latina vista por latinoamericanos. Para mí es un honor presentar a Max. Max fue presentado ayer de sobra, pero Max es una de las personas que mejor conoció y mejor conoce al pensamiento de Guillermo O'Donnell en América Latina, a pesar de su lejanía física de América Latina, ¿no? Casi no podrías estar más lejos, Max, digamos, desde Vancouver. Y no voy a presentarlo por eso, solo voy a decir que para mí es un agrado saludar a Max porque tuve la oportunidad de compartir con él muchas circunstancias, casi todas las circunstancias que compartimos alrededor del pensamiento de Guillermo O'Donnell, en diferentes momentos, sobre todo en los años posteriores al fallecimiento de Guillermo, porque muchos, de una u otra manera, los que hicimos ciencia política en Argentina, casi todos estuvimos conectados con Guillermo O'Donnell de alguna manera, porque Guillermo era uno de esos profesores que se interesaban enormemente por sus estudiantes, ¿no? Y entonces siempre encontraba el momento de preguntarte qué estabas haciendo, qué estabas leyendo, qué opinabas de lo que él había escrito, si vos le explicabas cuál era tu proyecto de tesis o tu proyecto de investigación, se metía, quería le dieras información, opinaba, era alguien que siempre encontraba tiempo para eso, a pesar de que era alguien muy conocido, entonces estaba siempre rodeado de una nube de personas que lo seguían por todas partes, ¿no es cierto? Y bueno, y Max es una de las personas más reconocidas como conocedoras del pensamiento de Guillermo, y como Max propuso dedicar su taller a la relación entre el pensamiento de Guillermo y el enfoque de desarrollo humano, yo me tomé la libertad de invitar a Gabriela Hipólito O'Donnell. Gabriela Hipólito O'Donnell está en pantalla. Gabriela Hipólito es una politóloga argentina, somos de la misma generación. Ella estudió en la Universidad de El Salvador cuando yo estudiaba en la Universidad de Rosario. Nos conocimos cuando éramos estudiantes, muy brevemente, y es una muy reconocida especialista argentina en temáticas de la relación entre política y sociedad civil, que colaboró con muchísimas universidades, y ahora está teniendo una divertida vinculación. Está representando a América Latina nada más y nada menos que en Taiwán, digamos, enseñando los enfoques de la región latinoamericana a las universidades de Asia Oriental. Bienvenida, Gabriela, y gracias por unirte a la reunión.
sabemos que no estabas bien de salud y entonces aceptaste hacer el Zoom. Estamos muy agradecidos por eso. Ahora también te voy a pasar muy brevemente la palabra para que saludes a Max. Y quiero terminar solamente con esto. Gabriela es una reconocida especialista en sociedad civil y política, pero la invité porque es la persona que acompañó a Guillermo Donne durante gran parte de su vida, y yo creo, bueno, o por lo menos Guillermo decía eso, a quien Guillermo reconocía gran parte del empuje intelectual que le permitió su propia producción intelectual. Una compañera de vida y de cabeza para Guillermo. Así que nada mejor, creo yo, que nos acompañe hoy, dado que la teníamos a mano y que tenía ganas de acompañarnos. Gracias, Gabriela, por sumarte. Te voy a pasar la palabra, Gabriela, y después vamos a darle la palabra a Max para que nos proponga la modalidad que quiera continuar con nosotros. Y Max, en mi caso acá, quedo a disposición con el micrófono, el sistema de cámaras y el excelente equipo que tenemos para cualquier cosa que necesites en el resto del taller. Y ahora, Gabriela, bienvenida, y nada, lo que quieras decir, no te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Luciano, por esta introducción. Es una emoción muy grande compartir este día con ustedes. Perdón, mi voz está volviendo de a poco. Bueno, Luciano es un gran amigo. Gracias a Flaxo también por permitir este seminario, estas dos sesiones en las que Max también ayer habló de Guillermo. Siempre es bueno colaborar con Flaxo, con las tesis, con los seminarios, así que bueno, espero que me sigan invitando. Y quiero saludarlo a Max y darle las gracias por tomarse el trabajo de revisar las ideas de Guillermo y, como dijo Luciano, de seguir expandiendo las contribuciones del pensamiento latinoamericano a las ciencias sociales mundiales, ¿no? Porque yo creo que esa también fue una de las contribuciones de Guillermo, y establecer un diálogo honesto, abierto y respetuoso entre los colegas del norte y del sur, aunque a Max lo tenemos bastante adoptado a partir de su trabajo en los países andinos, y por otras razones. Y bueno, yo creo que en los últimos años Guillermo se dedicó muchísimo a esta vinculación entre el desarrollo humano, la democracia, y bueno, su último libro, que no tuvo tiempo de debatir, que lo pueden ver en Prometeo, Democracia, Agencia y Estado, que los invito a que lo lean a todos los que están interesados en estas vinculaciones del desarrollo humano y de la democracia, sobre todo en este momento que estamos viviendo en la Argentina, ¿no? Me parece que el título de estas jornadas es muy oportuno, ¿no? Con los desafíos que tiene la democracia en estos tiempos, así que Guillermo, que era un obsesionado de escribir a favor de la democracia en contra del autoritarismo, es un autor que creo que nos permite volver sobre sus ideas y tratar de encontrar alguna salida a todos los problemas que nos están desafiando en este momento, ¿no? Sobre todo a todos los que somos activistas de la democracia. Así que bueno, yo les agradezco. Para mí realmente es un honor que me hayan invitado, es muy emocionante porque Max y Luciano son grandes amigos, y bueno, en nombre de Guillermo les quiero dar las gracias a los dos y a Flaxo por permitir que se asomen las ideas de Guillermo a estas jornadas. Así que muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Gabriela. Qué gusto estar contigo, con Luciano, grandes amigos. Y también estoy muy agradecido a Flaxo por la invitación. Lamento no poder estar en persona. Sí, estoy bastante lejos en Vancouver, pero tengo la esperanza de estar en Argentina pronto para la conferencia de IPSA, del International Political Science Association, y ojalá tengo la oportunidad en ese tiempo, en estos días, de revisar un poco la biblioteca de Guillermo. Gabriela ha hecho un esfuerzo muy valioso de mantener el legado y las ideas de Guillermo, y entonces aprecio mucho el esfuerzo que ha hecho en ese sentido, ¿no? Y como ayer hablé bastante sobre las similitudes entre
el enfoque de desarrollo humano y la calidad de la democracia y la literatura que Guillermo tenía tanta importancia en promover. Lo que pensé que quizás podríamos hacer hoy día y para ser un poco más interactiva es enfocar en algo que ya Gabriela ha escuchado esas ideas, pero enfocar en una lección importante de Guillermo, que fue lo que estoy llamando la parábola de O'Donnell. Entonces, el título de mi presentación quizás es un poco diferente de lo avisado, la parábola de O'Donnell, y entonces entramos ahí. Como antes, reconozco que yo hablo desde el territorio tradicional, ancestral y no cedido de los pueblos, los primeras naciones, Musqueam, Tsleil-Waututh y Squamish. Entonces, para empezar, quisiera decir que yo puedo fijar exactamente el momento en que convertí en un politólogo. Y fue cuando leí el libro Modernización y Autoritarismo Burocrático, cuando era estudiante de pregrado. Y a partir de ese momento yo quería ser politólogo. Además quería ser como Guillermo, o más bien, como una vez dijo Luis Tonelli, quería ser O'Donnell, ¿no? Y en esta época él lamentablemente no estaba enseñando, estaba en Argentina, y entonces decidí estudiar con David Collier, que había publicado un libro importante sobre la obra de Guillermo, el New Authoritarianism in Latin America. Y entonces fui a Berkeley y me encontré con un grupo brillante de alumnos de David, todos con un interés apasionada en la política de América Latina, y bajo la tutela, la influencia de David, empecé a trabajar no sobre Argentina, que fue mi propósito inicial, sino sobre Perú y sobre temas laborales en el Perú. Luego empecé a trabajar en Ottawa, en la Carleton University, y como me di cuenta que para los canadienses en esta época, que fue 1989, más o menos 89-90, ahí el gran tema fue de libre comercio. Y el acuerdo del Tratado de Libre Comercio con México y Estados Unidos. Entonces, trabajé unos años sobre el tema de economía política, pero tuve la oportunidad de volver a lo que realmente fue mi principal interés y lo que ha sido lo fundamental en mi propia trayectoria académica desde esa fecha, que fue el estudio de los regímenes políticos, bajo la influencia de Guillermo, quien pudo conocer en un año que tuve de licencia de Carleton para estar en Notre Dame, en el Kellogg Institute, donde Guillermo fue durante muchos años el director. Entonces, finalmente conocí Guillermo en el año 96, 97, y para mí fue una sorpresa conocerlo, porque era bastante diferente de lo que yo me imaginaba en ciertos sentidos. Por ejemplo, él influyó mucho en mi percepción de la importancia de las instituciones, pero me recuerdo una conversación con Guillermo en que él decía: hemos ido demasiado lejos con el institucionalismo, ya basta de institucionalismo. Y yo creo que esto es una exageración de la ciencia política norteamericana. Y para mí, fue un choque, porque él había influido en cómo yo pensaba en las instituciones, y pensé que era él uno de los institucionalistas más importantes de la ciencia política, y lo fue. Pero sin embargo, él tenía la sensación de que era importante no enfocarnos solamente en las instituciones, reconocer las instituciones informales y también en las prácticas políticas. También fue una sorpresa para mí encontrar que él estaba muy crítico en ese momento de la literatura sobre la consolidación de la democracia.
Yo pensé siempre que una vez terminada más o menos el debate sobre las transiciones, porque se llevaron a cabo casi todas las transiciones democráticas, menos México, a partir del año 90, y me pareció natural después de eso empezar a analizar la consolidación. Pero él tiene una crítica brillante de la literatura sobre la consolidación y insistía que era un error pensar que todos los países del mundo iban a terminar cada vez más convergiendo en el modelo de democracia liberal tipo Europa del Occidente, ¿no? De lo que él llamaba el cuadrángulo del noroeste del mundo. Él decía que las democracias de América Latina iban a ser distintas y justamente fue más o menos en esa época que él elaboraba su teoría de la democracia delegativa, ¿no? Para llamar la atención de lo distinto que fue la democracia latinoamericana, que era muy democrática, muy mayoritaria, pero no tan liberal y no tan republicano. Y también planteó esa idea de que hay tres corrientes de pensamiento: democracia, liberalismo y republicanismo, que tienen una relación entre sí, pero cada régimen político podría tener un balance distinto de esos elementos, ¿no? Entonces, me hizo un gran impacto en conocerlo en persona y conocer mejor sus ideas, y en los años siguientes he tratado de seguir estas líneas de pensamiento, incluso hasta la última publicación que acabo de hacer, que es Retos a la democracia en los países andinos, que toma el pensamiento de O'Donnell y otros para analizar la situación de la democracia en los países andinos. Bueno, eso es un poco algo de historia intelectual, de historia personal, de mi relación con Guillermo, pero lo que quería hacer hoy día, y justo para hacerlo un poco más interactivo, es hablar de algo que dijo O'Donnell en una de las clases que tuvimos sobre la teoría democrática, que me quedo pensando después, ¿no? Que lo presentó Guillermo en forma de una parábola. Entonces, él decía, y creo que fue quizás porque leyó mucho la historia de Grecia y Roma, pero él decía, imaginemos dos ciudades, ¿no? Dos ciudades, me imagino podría ser como las ciudades, los principados de Italia de la época medieval, ¿no? Yo sé que Gabriela y Guillermo le gustaron viajar por Italia, ¿no? Viajaron en el norte de Italia y fueron muy impactados por lo que vieron ahí. Imagínense dos ciudades. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, la imagen en Siena, un fresco de la alegoría del buen y mal gobierno en el Palacio Público, ¿no? O sea, entonces, en esas dos ciudades, en una de las ciudades, hay una guerra hobbesiana, ¿no? Todos contra todos. Una guerra provocada probablemente por cuestión de tensiones entre ricos y pobres, y esa guerra dura durante muchos años, sufren mucho, mueren muchos, hay destrucción de propiedad, es una situación realmente triste y miserable, ¿no? Y después de muchos años de ese sufrimiento, la población, tanto los ricos como los pobres, las grandes familias, los plebeyos, se juntan y toman la decisión. Vamos a dejar de matarnos entre nosotros. Vamos a ponernos de acuerdo en unas reglas básicas. O'Donnell lo llamaba un acuerdo mediocre. O sea, no era gran cosa, no era una cosa muy elaborada, simplemente un acuerdo. Ya, vamos a vivir juntos, un conjunto de reglas sencillas con las cuales podemos ponernos de acuerdo
empezar a vivir juntos sin la violencia, sin la intolerancia. Y entonces, ¿qué pasa cuando se ponen de acuerdo después de ese conflicto? Resulta que los habitantes vuelven a su vida cotidiana y sucede entonces algo bastante maravilloso, ¿no? Resulta que crece el comercio, la agricultura, prospera los artes y la cultura, se multiplican las asociaciones políticas y, en fin, la ciudad empieza a florecer, ¿no? Empieza a florecer, la vida va bien para los habitantes, ¿no? Y entonces, al ver eso, los habitantes de la segunda ciudad, imaginemos una ciudad vecina, observa lo que ha pasado en este primer sitio, bueno, y deciden, bueno, nosotros también tenemos problemas parecidos, también hay conflictos, también rencores, a veces no podemos superar nuestras diferencias y nos está costando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué no nosotros adoptamos estas reglas que tiene la ciudad original, ¿no? Adoptamos las mismas reglas para poder, como ellos, tener una vida buena. Entonces, la pregunta que hizo Guillermo fue, ¿sería el resultado lo mismo? ¿Florecería la segunda ciudad como la primera? Y como él era un gran maestro, en vez de darnos la respuesta, simplemente nos dejó con la pregunta. Y nosotros, y bueno, creo que no solamente durante la clase, pero a mí me ha quedado con esa pregunta, ¿no? Y lo pienso bastante cuando hago mi esfuerzo de analizar los procesos de democratización en la región. Entonces, yo les hago esa pregunta de Guillermo. A ver, como dije, para que eso sea no simplemente yo hablando, quiero saber qué piensan ustedes. Y supongo que pueden contestar en el chat o pueden prender su micrófono y su cámara y hablar espero que se pueda hablar por Zoom. ¿Será lo mismo? ¿Será lo mismo? Aquí tenemos un micrófono y ya hay una primera persona que quiere tentar una respuesta a tu pregunta. Perfecto. Así que voy a estar circulando, pasando el micrófono a quien lo desee, ¿ok? Y yo voy a tomar nota de lo que ustedes dicen. Bien. Ahí. Ah, ya. Acá me pongo. Bueno, mi nombre es Gabriel Suárez, yo soy de Ecuador, ¿sí? Gabriel. Justamente ayer me quedó esa duda, ¿no? Ahí bastante en Ecuador se está hablando de que la única forma de que la oposición y el oficialismo se sienten a dialogar, considerando que unos acusan al otro que es corrupto y viceversa, es que se dé un estallido social. Porque ya han pasado varios años, van cambiando el poder, el uno ataca al uno, el otro al otro, y no se logran sentar para resolver al menos unos mínimos, ¿ya? Entonces, todo el tiempo se está discutiendo, ¿ya? Hay partes en las cuales dicen hay que acelerar el estallido social. Y siempre se hace la similitud en el hecho de que en los países europeos, justo ayer hablando del universalismo y todo eso, partieron de algo, destruyeron su sociedad y volvieron a crear todo de nuevo, ¿ya?
Y en Latinoamérica es un tema poco complejo porque después de salir de las dictaduras a la democracia, hemos estado metidos en un círculo vicioso en el cual no logramos cambiar las estructuras y los problemas actuales. Entonces, desde mi punto de vista hasta ahorita, tal vez con el conocimiento que tengo, pero tal vez, claro, me queda la duda y el debate es, yo aún personalmente pienso que se tiene que partir de un estadio social. O sea, para mí no hay más. O sea, ya llegó un momento en que las sociedades ya no ceden, ya. Nadie quiere, digamos, dejar de tener la razón. Es un tema también de volcar y que la sociedad crea o vuelva a autoconfiar en sí mismas, ¿ya? Y desde ese planteamiento le veo difícil justamente copiar modelos de otro lado si la falta de confianza en la misma sociedad que digamos que ya desconfía desde sus estructuras o desde los intereses que tiene, ¿sí? Básicamente pueda renacer o como nos planteaba ayer, exista ese florecimiento de la humanidad. O sea, sin esta ruptura, yo lo veo difícil. Es mi pensamiento. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Muy interesante. Me gusta su respuesta. Me gusta el hecho de que inmediatamente has hecho una conexión entre ese parábola bastante abstracto, ¿no? A tu propia realidad, ¿no? Voy a llamar tu perspectiva la respuesta pesimista, de que una sociedad no puede aprender las lecturas de otra ciudad. Porque lo que me acabas de decir es que tú crees que, por ejemplo, en Europa ha habido momentos de gran destrucción, de lo cual han logrado reconstruir sus sociedades, y Ecuador necesita pasar por un estallido social para lograr superar su impasse, su empate político que hay hoy en día. Pero evidentemente, sin la autoconfianza de pasar por ese proceso, es muy difícil que un país puede superar este tipo de empate. Vamos a llamar a esto la perspectiva pesimista. A ver, ¿hay alguien más optimista? ¿Alguien quiere tomar la posición de que sí se puede aprender de las ¿Quieres? experiencias? Podemos pedirle que otros? levanten la mano solo a los optimistas. A ver, exacto. Ahí se levantaron 4, mira. ¡Ah, qué bien! 4 optimistas. Pasando la palabra igual en el orden de la levantada de mano. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo de León, soy de Uruguay. Voy a poner los lentes porque no veo la pregunta. Primero voy a formular la pregunta y después la voy a explicar. La pregunta sería, tiene un propósito explicativo, no un propósito de acción como el del amigo, digamos, qué hacer, sino más bien tratar de pensar lo que nos está pasando. La pregunta sería la siguiente. ¿Cómo ves tú, o cómo responderías vos, la pregunta de si resistirán las democracias de América Latina en los procesos actuales de polarización? Pero ahora la voy a explicar en términos precisamente de la cuestión del desarrollo que tú planteabas, porque la impresión que uno tiene es que América Latina está en el contexto actual de la globalización, con un cambio muy fuerte, que implica el ascenso además de China, eso quiere decir una traccionadora muy poderosa, que orienta las economías hacia una propensión, digamos, ricardiana, exportadora, ¿no? De commodities, etc., con contratendencias también. Entonces, la pregunta que uno se formula es, evidentemente el Pacto de Desarrollo en América Latina está en rediscusión. Está en rediscusión. En Uruguay, por ejemplo, una poderosa corporación argentina, muy seria además, Techint, el año pasado lavó no sería la palabra, no sé, a través de empresas cáscaras procesó 7.600 millones de dólares que evidentemente no aportó en la Argentina. Es decir, el pacto fiscal en la Argentina ahí no funcionó. Y esto plantea una cuestión de cuáles son las coaliciones sociales que sostienen al Estado. Y entonces
uno ve al Estado como convertido en un terreno de disputa donde los conglomerados empresariales en cierto sentido colonizan al Estado, aunque el discurso, Milei, sea exactamente lo opuesto. La élite estatal es extractora de rentas y no deja expandirse el dinamismo del mercado. Pero en esos dos extremos me parece que está un poco planteada la polarización que hoy se está constituyendo en América Latina, es decir, qué tipo de Estado regeneramos o generamos versus y qué tipo de calidad de mercado y de relaciones de mercado. Si es intrusiva, si usan al Estado en el sentido predatorio o si logramos construir un Estado con una autonomía relativamente enraizada. Voy terminando. Lo que yo veo, y termino aquí, desde abajo, ahí como sociólogo, y trabajo también de campo en Uruguay, pero también en algunos otros países que he hecho, es que hay una disputa en el lazo social hoy en América Latina, en el lazo social básico. Y cuando digo básico, digo los arreglos familiares, la generación de valores, de creencias, de capital social. Y veo, y digo con todo respeto por todas las creencias, por ejemplo, el papel que están jugando revolucionario hoy las iglesias pentecostales, con propuestas, digamos, de restauración de la familia tradicional, de combate a las adicciones, de cierta idea de individuo capitalista, con una penetración bastante fuerte abajo en un mundo que está viviendo popular, que está viviendo muchas incertidumbres. Entonces, lo que uno ve es que hay como una dislocación de la lógica de las instituciones de lo que está ocurriendo abajo en el mundo popular. Entonces, son dos preguntas. ¿Cómo ves tú esta articulación instituciones, sociedad civil hoy en América Latina? Y la otra es entonces, ¿cómo ves tú la capacidad de resistencia de las democracias a esta polarización, digamos, en torno al pacto de desarrollo en un momento de cambio con la globalización? Gracias. No soy el más indicado para pedir que sean cortos, pero es mi obligación hoy. Bueno, gracias Eduardo, porque has puesto un conjunto de elementos importantísimos en la mesa que yo creo que son relevantes a la pregunta. Voy a tratar de volver a contestarlo si hay tiempo, pero creo que, Luciano, dijiste que había como 4 optimistas y no me quedó muy claro si la posición de Eduardo era optimista. Más bien me parece que quizás no tanto, pero a ver si los otros pueden expresar en relación al tema de si los modelos se puede aplicar desde un sitio a otro o no. A ver qué dicen los demás optimistas. Sí, gracias. Ángel por acá. Ayer, un poco más acá. Ahí. Ayer hablábamos. Ayer hablábamos un poco sobre el tema de la idea de la justicia en Amartya Sen. Y yo hacía la pregunta de por qué no hemos sacado más provecho entre el análisis que hace Amartya sobre el trascendentalismo institucional y el enfoque comparativo, que yo siento que nos puede ayudar mucho, porque justamente trata sobre eso. Y sobre lo que estamos conversando acá, lo primero es que considero que sí podemos aprender, y la historia lo ha demostrado, desde, bueno, como el mismo Donnell habla de la historia griega, cómo Alejandro Magno aprendió tanto del rey Darío III de Persia, por ejemplo. Aprendió mucho. Y cómo las polis griegas se fundaron. Fue aprendiendo de cosas que iban viendo en otros lugares. Entonces, definitivamente es un proceso de aprendizaje y de acogida. Ahora, ¿por qué traigo a colación a Amartya Sen? Porque cuando partimos desde una idea perfecta de contrato social, que es lo que entiendo que estamos debatiendo acá, si el contrato social tiene que tener necesariamente como preámbulo un conflicto o estallido social, yo considero que el error es establecer un contrato social desde ideas perfectas e inmutables del bien, de que se va a lograr una sociedad perfecta siguiendo determinadas leyes o estableciendo determinadas instituciones. Entonces, básicamente, hay que pasar de la perfección a un enfoque comparativo que permita enfocarse en la realidad de las personas, entender que siempre las injusticias van a estar y que lo que debemos hacer es un trabajo continuo para ir disminuyendo esos factores que generan injusticias en nuestras sociedades.
Qué interesante, Ángel, su respuesta. Has hecho un conjunto de conexiones que no había yo pensado, pero me gusta mucho esta idea. Bueno, yo creo que Eduardo puso en la mesa la frase pacto de desarrollo, o hemos hablado de pacto social. Eso me interesa mucho. Estoy haciendo un trabajo con Idea Internacional justamente sobre si se puede renovar el pacto social que está roto en muchos países en América Latina. Y lo que estás diciendo, Ángel, de que hablar en términos de pacto social lo debemos hacer no de manera abstracto, idealista. Y creo que Guillermo estaría de acuerdo con eso, sino de manera más sociológica, ¿no? Y eso es un poco lo que está diciendo Eduardo también. Hay que ver la situación en relación comparada con otros países, obviamente, pero hay que ver la situación en cada país. Y que sí hay la posibilidad de aprendizaje. Quizá entonces la pregunta es, ¿cómo aprendemos? ¿No? ¿Cómo aprendemos? Porque un argumento que se puede hacer es que el esfuerzo de tomar el modelo de un país y aplicarlo a otro va a ser frustrada porque los modelos, los pactos que tenemos, el modelo de desarrollo, son efectos de procesos sociales profundos, procesos de aprendizaje, procesos de habituación, ¿no? De hábito, y que se requiere experiencia directa para entender cómo funcionan estos pactos. Cuando una sociedad quiere copiar pactos de otro lado, está tomando un modelo que es consecuencia de una experiencia vivida y tratando de ajustarlo a una situación distinta, donde las experiencias son distintas, donde las expectativas, los hábitos, el conocimiento tácito es diferente. Entonces, puede ser que funciona de otra manera. Eso no quiere decir que no funciona para nada, pero ojo, una de las cosas en la parábola de O'Donnell fue, creo, llamar la atención al que la segunda ciudad está buscando conseguir los beneficios secundarios del pacto en la primera ciudad. La primera ciudad no buscaba prosperar, buscaba acabar con una guerra. Y el resultado fue la prosperidad. El segundo sociedad está pensando, uy, ¿cómo vamos a poder prosperar, vivir bien como la primera ciudad? Entonces aplica el pacto y es posible que sea frustrado. Últimamente, Gerardo Monk ha estado tuiteando, ¿no? De que hay que tener expectativas realistas sobre la democracia. Y yo creo que va a eso. Bueno, a ver, había, creo, dos más optimistas. A ver qué más pueden agregar a esa conversación. Un poco más optimista, digamos, también por lo que vimos. Carlos Montealegre de Colombia, y soy politólogo. Y cada día también me cuestionaba lo mismo, ¿no? Es el paz depends, es el punto de ebullición. Entonces, pero llegó el punto de ebullición a Colombia y llegó el estallido social, y fue un estallido que, digamos, pues, para el compañero, pues es algo que, digamos, desde como lo viví y desde como me tocó vivirlo, pues no lo recomiendo. Por más de que soñaba con él, porque marchábamos, paros, y pues digamos en la búsqueda de la justicia social, pero cuando nos tocó vivirlo, cuando nos tocó ver pues a compañeros sin ojos, muertos, pues ahí dijimos, bueno, ¿cómo como movimiento social y movimiento estudiantil, cómo vamos a responder, digamos, ante la adversidad que nos explotó en las manos? Cuando nos tocó vivirlo fue que dijimos, ahí todos los días era, bueno, digamos desde mi profesión como politólogo, era
¿cómo vamos a hacer el cambio ahora? Y pues empezaron a nacer el compañero procesos de, digamos, de aprendizaje distintos comunitarios. Entonces empezó la olla comunitaria, el comedor comunitario, y digamos, creo que desde ahí hemos intentado salir a flote, a pesar de que, digamos, hubo una fractura institucional muy fuerte, porque no, pues, digamos, todo lo que vimos fue como que nos rompió el alma, pero pues teníamos que volver a construir el tejido social, teníamos que volver a construir desde abajo, porque digamos, cuando se estalla, pues todo queda fraccionado. Entonces, digamos, hoy por hoy, nosotros no tenemos confianza con la policía. Digamos, ver a un policía a los ojos y verlo como un humano más, a mí me cuesta hoy, en todas partes del mundo, pues por todo lo que vimos, pero digamos, toca hacer el esfuerzo de hacer una nueva construcción de un tejido social. Y digamos, ahí hay un autor que se llama Fernán González, que, bueno, es que todo eso me pone un poco emotivo, que habla, pues, digamos, de la presencia diferencial del Estado. Entonces, siempre ha estado esa discusión en Colombia si el Estado colombiano ha logrado constituirse a lo largo del territorio nacional. Entonces, digamos, desde mi punto de vista, digamos, hay lugares geográficos en donde el Estado no ha logrado llegar, entonces por eso han sido permeados por otros grupos ilegales, guerrillas, paramilitares, narcotráfico. Y digamos, nosotros por lo menos tenemos ese reto de construir el tejido social, pero construirlo ampliando la posibilidad de que llegue el Estado, no solo en las instituciones, sino que llegue de esta manera, como estamos aquí, construyendo con otros. Y ya, esa era como la reflexión. Oye, Carlos, muchas gracias. Gracias por compartir lo que has vivido, ¿no? Porque realmente es una lección poderosa, ¿no? Para todos nosotros que hemos mirado con preocupación la situación en Colombia y como tú dices, ¿no? Podemos ver a veces los resultados de los procesos como algo glorioso, como algo, una victoria importante, que llegamos a un acuerdo, un pacto social, algo que es memorable y que tratamos de honrarla, pero volvernos a acordar que estos procesos son muy dolorosos, ¿no? Y la gente sufre mucho, ¿no? Y que no es algo para desear, ¿no? Volver a una situación de ingobernabilidad, de anarquía o de conflicto. Y bueno, en particular escuchar su reflexión acerca de su percepción de la policía, ¿no? Su relación ciudadano-estado, cómo puede ser dañado por esos procesos. Y obviamente Colombia es un país que tiene no solamente una larga historia de violencia, desde la guerra de los 1000 días a la violencia, la guerrilla, pero también de pactos, ¿no? De pactos políticos que han sido necesarios, pero también pueden ser a veces excluyentes y generan otros problemas, ¿no? Entonces, qué importante reflexión, de verdad. Gracias mucho, Carlos. Max, ¿Había otro más? hay una lista que te espera, no creas que te habías liberado. Y ya no sabemos si son optimistas o pesimistas. Sí. Realmente yo originalmente era pesimista y luego seguí escuchando y fui cambiando de opinión un poquito. Pero sabes que para mí es muy interesante, porque cuando yo comencé a estudiar en la licenciatura, yo era, y me dieron a Hobbes. Soy María y soy dominicana. Marilisa. Cuando yo estudié sobre Hobbes, yo siempre lo veía como una mirada que no era tan, que no incluía a todo el mundo porque era como muy agresiva. Y luego, mientras he crecido, me he dado cuenta que Hobbes tenía razón, mucha razón. O sea, en muchos lugares el estado de naturaleza existe y la gente son así. Tienen un conflicto constante. Pero realmente mi respuesta sería un poco parecida a lo que mencionó Ángel anteriormente. Yo no creo que se pueda replicar a la tal, pero se puede aprender de otro ejemplo para poder integrar conocimiento externo hacia el interior. Pero, ¿qué iba a decir? Yo iba a decir algo en ese tema. O sea, 10 segundos, por favor, a ver si él... Sí, mientras está recordando, Bueno. déjeme decir una cosa que me gusta, que Ya volvió, ya volvió. Hobbes, ¿no? A ver. No, gracias.
No, lo que iba a decir es que también viene lo siguiente, que tú puedes tener la primera población, la que hizo el pacto, llegó a la paz, que quizá el estado de naturaleza ya era más agudo y la gente de verdad tenía una desconfianza total uno con el otro. Y puede ser que la comunidad o la población del estado que queda al lado no sea igual. Porque yo lo he experimentado con gente que he conocido. Yo he conocido gente que digo, esa persona vive en el estado de naturaleza, que todo el mundo lo va a atacar. Y a mí no me sucede nada nunca. Por lo menos en mi mente no sucede nada. Entonces yo creo que también está ese sentido de que somos diferentes, no solamente por la historia de cada país o la cultura que haya, sino de que hay poblaciones que tienen un sentido de confianza mayor, ya sea la razón de la que sea. Entonces, no tuviera sentido uno replicar eso en otro lugar si en el otro lugar hay más confianza y tú no piensas que te va a morir mañana. Entonces, yo creo que también está ese detalle de tomar en cuenta. Muy bien, Marilisa, Tercera te lista de los felicito. afortunados. ¿Perdón? No, es una broma. La lista de los afortunados, la tercera lista, Max. Ah, ok. Muy bien. No, pero me gusta que empiece con Hobbes, ¿no? Porque algo que decía Guillermo, que me quedó también grabado, es la importancia de tener una visión realista de la democracia. Por eso decía que la base es un acuerdo mediocre de vivir juntos, de no matarnos entre nosotros, porque la política implica violencia y el Estado es un monopolio del uso de la fuerza legítima. Hay violencia en la política, es inevitable. Podemos esperar que con procesos de democratización que vamos protegiendo los derechos y libertades de los individuos y los grupos, pero no hay que perder a la vista ese reconocimiento de que siempre detrás de la fachada, digamos, de una sociedad civil existe un mundo hobbesiano. Y es muy importante reconocer eso. Yo creo que eso es esencial para la ciencia política, pero si captaba bien lo que decía Marilisa, es que cada sociedad tiene su propio nivel de confianza, relaciones sociales, sobre la base de que se trabaja. Y yo creo que es muy cierto eso, ¿no? Lo que es en general en América Latina, me da la sensación de que los lazos sociales y las redes sociales son sumamente importantes y son aún mayor importantes justamente porque a veces las instituciones no funcionan. En mi país, donde las instituciones funcionan de un nivel alto, hay menos sociabilidad, ¿no? Se depende menos de la familia, los amigos, los grupos para los bienes que se requiere para una buena vida, ¿no? Entonces hay diferencias importantes en las sociedades y hay que tomar eso en cuenta cuando pensamos que se puede aplicar un modelo a otro. Lamentablemente hay una tendencia por parte de gente que vive en mi país, en Estados Unidos, en Europa, de pensar que hemos solucionado algunos problemas y por eso podemos exportarlas, las soluciones, ¿no? Y eso es básicamente lo que dice Francis Fukuyama, ¿no? Que las sociedades compiten entre ellos para ver quién puede ofrecer mejor los bienes a la sociedad y los que ganan terminan venciendo por encima de los que no ganan. Y eso es obviamente no es cierto. Eso fue la arrogancia de los liberales después de la posguerra fría. Hoy en día esa confianza ya no existe. Incluso hemos visto como en Estados Unidos ha caído un sistema político que pensamos muchos que era mucho más estable, está en situación de gran vulnerabilidad por causa de un actor político y sus muchos seguidores que sientan que no compartan con el resto de la sociedad una idea de qué cosa es su manera de vivir y que sienten que están amenazadas esta manera de vivir y están dispuestos de salir de las normas y las reglas de lo que era un acuerdo político bastante antiguo. Entonces estos acuerdos pueden caer. A ver, ¿había otra lista de afortunados? ¿Era? Todavía nadie se inscribió en la de la lista de los desafortunados. Cuarta. Okay. Vamos a ver. Bueno, ahí me ven, ¿cierto?
Bueno, yo soy Elena, soy de Colombia y bueno, creo que puedo llegar a ser hasta un poco romántica de lo optimista que soy, pero siempre pienso que se puede partir es desde la base social. Ayer justo yo preguntaba sobre qué podemos hacer desde la ciudadanía en relación como con el tema de nuestra socialización y subjetividad política. Y entonces se me ocurren tres ideas grandes. La primera es que el proceso vendría de adaptación, debe implicar un reconocimiento sociohistórico, cultural, que nos permita no traer un modelo para aplicarlo como si fuera una receta médica, sino que nos permita hacer un análisis participativo de las necesidades, de las luchas, de las quejas y de los miedos que tiene esa sociedad frente a esto nuevo que consideramos puede ser una buena alternativa. Por otro lado, pienso que es muy importante empezar a hacerlo desde niñez y desde primera infancia, porque nosotros tenemos unos sistemas que replican información a las personas que estamos en entornos académicos, universitarios, y creo que también es importante contar con las niñas y los niños como esas personas que no son el futuro, sino que hacen parte de lo que se está construyendo ahora y para más adelante. Y finalmente creo que el proceso de adaptación y de reconocimiento de un modelo, de un sistema o de un enfoque implica que hagamos un ejercicio de construcción participativa. Creo que ese es un reto que estamos en este momento en Colombia avanzando. Yo trabajo en el tema de drogas y justo estamos participando, estamos acompañando el rediseño de la política de drogas, teniendo en cuenta pues que la anterior no dio alcance. Entonces, resumiendo, creo que es base social, niñez, reconocimiento de contexto histórico y cultural, y con base en eso, pues empezar a pensarnos de qué manera todas y todos podemos aportar para que la adopción y la participación pues sí sea realmente ajustada y con un principio de realidad. Gracias. Muchas gracias, Elena. Me parece que hay mucha sabiduría práctica en sus palabras y también es muy compatible con las lecturas del desarrollo humano, ¿no? Su énfasis en la adaptación, la niñez, la socialización, la participación. Todo va al tema que hablé ayer sobre la agencia, que también es el tema de Guillermo, ¿no? Y de la política. De lo que estamos hablando cuando estamos hablando del proceso de democratización, de cómo llegar a un acuerdo de vivir conjuntamente en una sociedad, es la construcción de agencia individual y colectiva, ¿no? Cómo nosotros logramos ser agentes de nuestro propio destino, capaces de reflexión, de deliberación, de juicio y de decidir y actuar de acuerdo con nuestros planes, y hacerlo no solamente como individuos, sino también como colectividades. Es decir, poder actuar para construir el tipo de acuerdo que nos permite vivir en una sociedad en la cual podemos actualizarnos, podemos ser y hacer lo que queremos como individuos y también como una sociedad. Esto es la belleza de la democracia. Hemos hablado mucho de la parte mediocre, lo mínimo, ¿no? Que es lograr la convivencia mínima, ¿no? Pero sobre la base de esa convivencia mínima se puede construir la ciudadanía. Y esto es una cosa muy importante, muy valioso. Y si dudas, piensa en las palabras de Carlos, ¿no? Piensa en el costo que tiene cuando esta convivencia desaparece, ¿no? Muchas gracias, Elena. Sí, sí. Buenas tardes a todas y todos y al profesor Cameron, Hans Rojas, de Colombia. Yo básicamente quiero traer un elemento, pues no me considero optimista totalmente, pero digamos que escéptico, pero con esperanza, de acuerdo con el compañero. ¿Por qué? Porque siento que nuestras democracias como poliarquías han madurado. Es decir, nuestras poliarquías han madurado en cuanto a que ya
en el siglo pasado, si lo vemos en un proceso largo tiempo, eran en el siglo pasado, sobre todo a mediados del siglo XX, si eran poliarquías, eran restringidas y en otros casos no lo eran. Ahora siento que al menos hay la posibilidad de pensar en democracias de mediano plazo, de largo plazo, no con digamos, con la incertidumbre o con la tensión de que a cualquier momento va a llegar un cuartel de militares y va a pegar un golpe de Estado o algo por el estilo, sino que hay ya, digamos, aún con los problemas económicos que pueden surgir y que hemos seguido teniendo en diversos países, se ha logrado como una cierta inviolabilidad de la democracia y se ha logrado que al menos esta se vea protegida, haya un consenso social, un mínimo contrato social sobre sobre la inviolabilidad de la democracia y sobre el valor intrínseco de la democracia, como diría Sen. Y esto creo que es sumamente pertinente. Y lo otro es también el hecho de que ya entre nosotros mismos, los países de Latinoamérica, independiente del espectro ideológico, a veces protegemos al menos nuestra soberanía regional, porque, digamos, no sé si ustedes sepan, pero por ejemplo, bueno, en el siglo pasado, el Plan Cóndor, ¿no? En el que Estados Unidos impuso algunas dictaduras en el Cono Sur, aprovechando momentos de dificultad económica en más de algunos países, en otros trayendo unos frentes nacionales de democracia restringida. En Colombia eran los dos partidos tradicionales excluyendo todas las vertientes de izquierda. Ya ahora se logró en Colombia, por ejemplo, un gobierno de izquierda por primera vez en la historia. Nunca lo había habido. Y pues yo sé que en otros países sí ha habido más una tradición de poder también participar la izquierda, pero por ejemplo, recientemente el gobierno de Trump en Estados Unidos, y esto lo dijo el presidente Petro de Colombia hace unos días, planeó y quiso Donald Trump invadir Estados Unidos a través de Colombia. Tenía todo un plan para ello y A fue Venezuela. el mismo gobierno colombiano el que a Venezuela. O sea, Trump quería invadir a Venezuela usando Colombia como plataforma como base militar y plataforma de lanzamiento de esa invasión, y fue la misma en parte Colombia y obviamente también asesores, algunos medio cautos de él, los que lo lograron hacerlo existir a ese propósito. Entonces, creo que en ese sentido hemos madurado y creo que hay esperanza de poder reconstruir los pactos nacionales a partir de ese mínimo acuerdo de democracia. Gracias. Gracias, Han. Un montón de cosas importantes. Me encanta la frase escéptico, pero con esperanza. Me recuerda un poco de Chinua Achebe, que una vez dijo que soy optimista y por eso estoy tan preocupado. O sea, soy optimista, pienso que las cosas pueden estar mejor, pero también reconozco que hay elementos preocupantes en el mundo en que vivimos. Pero lo que dijiste me llama fuertemente la atención de un elemento del pensamiento de Guillermo, que fue la parte quizás más liberal de su pensamiento, y eso es y Gabriela, me puedes corregir si lo tengo mal, pero yo tengo la sensación por cosas que le escuché decir, que él pensaba que los derechos tenían tendencia un derecho podría ser base para la construcción de otro, y que de poco a poco los derechos iban a ser fortaleciéndose. Y si pensamos en su definición de la democracia, los componentes electorales incluyen derechos, ¿no? Derecho de candidatear, derecho de votar. Entonces la democracia es en su esencia, tiene elementos de derecho, pero que esos derechos requería otros, ¿no? Derecho de libre expresión, derecho de asociación, de formar partidos, de prensa libre. Y entonces su apuesta, su esperanza era de que con la democracia electoral como fundación, como con base de un consenso de la sociedad, podemos estar en desacuerdo sobre muchas cosas, pero nos ponemos de acuerdo que se resuelven los conflictos a través de elecciones libres y competitivas. Entonces, esto nos da la base para construir una sociedad donde los derechos son respetados. Creo que un poco fue la esperanza, y me parece que es un argumento fundamentalmente liberal, pero también se puede, y eso es muy común,
los argumentos liberales a veces se puede hacer desde el enfoque republicano también. El enfoque republicano es un poco distinto porque el énfasis ya no es tanto en derechos como algo que se establece en la ley y se aplica de manera imparcial y con justicia y que protege los individuos y su propiedad, en fin. Pero también los derechos se puede entender desde una perspectiva republicana. Derechos son necesarios para ejercer la ciudadanía. Y mientras más ejercemos la ciudadanía, más logramos tener las capacidades y la voluntad de ser ciudadanos, y lo hacemos mejor, lo metemos más en la vida pública, entonces vamos descubriendo lo valioso que es esto para la persona y para su sociedad. Entonces, yo creo que hay argumentos republicanos a favor de los derechos también, que quizás son menos pasivos y apuntan a una ciudadanía más activa, que también yo creo que Guillermo reconoció la importancia de estos argumentos. Pero finalmente también quisiera comentar un poco sobre ese tema del Plan Cóndor y los esfuerzos de Estados Unidos en el pasado, pero ya incluso en el pasado más reciente, en el caso de Trump con Venezuela, no de tratar de imponer modelos en otros países. Hemos visto eso en Irak. Ahí sí se ve el grave error de una perspectiva sobre el mundo poco conocedor del contexto de la diversidad de las sociedades y sus valores y sus anhelos, y pensar que la democracia liberal es un poco como el modo default, ¿no? de una sociedad. Si acabamos con una dictadura, entonces de manera más o menos natural se va a construir una democracia liberal. Eso quizás podría ser consecuencia de haber ganado la guerra en Europa y ver la prosperidad de Europa, y en Alemania en particular, y Japón. Pero muchas veces en América Latina, yo creo que Estados Unidos ha querido imponer un modelo. Y el imponer ese modelo, más bien lo que ha hecho es frustrar el propio crecimiento, el propio desarrollo de la política en los países intervenidos, ¿no? Y yo creo que una de las cosas más costosas para la democracia es la represión y la exclusión. Y entonces apoyar dictaduras o derrumbar países democráticos que no les gusta los gobernantes de Estados Unidos, ha tenido un costo muy, muy alto. Y lo está pagando incluso Estados Unidos por las migraciones de poblaciones saliendo de Centroamérica después de décadas de conflicto y de intervención. Y entonces yo creo que parte del valor de hacer este cuestionamiento sobre la aplicación de modelos es que es una lección que es importante para los que hacen las políticas en los países poderosos que tienen capacidad de imponer modelos en otras sociedades. Gracias, Max. Mientras sigo pasando la palabra a otras personas que han pedido, te llamo la atención, Max, al chat, si lo podés ver. Sí. Está Rodolfo, que creo que escribe desde Nicaragua, que también incluyó un comentario cuando quieras tenerlo en cuenta, y sigo con la lista. Okay. No veo Rodolfo. Ya. Un saludo de Nicaragua, pero no veo una pregunta. Pero Pilar, hay una pregunta de Pilar. Vale. Hola, mucho gusto. Flavia Fernández de Chile. Yo tengo una duda que es más bien como más práctica, porque necesito ir ordenando mi mente con ciertas cosas.
Y quería saber si es que quizás ha podido identificar durante estos últimos años de diferentes revueltas que han pasado en Latinoamérica, algún país que esté desarrollando algún tipo de buenas prácticas o de estrategias de cómo hacer esa reconstitución del tejido de las democracias luego de esos espacios de revuelta. Porque, por ejemplo, en Chile, que fue hace relativamente poquito, el 2019, se dio esa dualidad de ese movimiento donde se surge esta respuesta tan hermosa de movimiento absoluto del pueblo y de posicionar de nuevo la necesidad de justicia social en diferentes ámbitos de cómo estábamos funcionando como país, pero donde desde ese deseo y ese anhelo de posicionar la justicia también vamos a 4 años donde siguen ocurriendo situaciones que seguimos sin entender y que no son los resultados que lógicamente esperábamos desde ese levantamiento comunitario también. Entonces, eso me hace pensar de que por lo menos en mi círculo más cercano se va adquiriendo como una desesperanza aprendida de sobre cómo seguimos funcionando con un modelo que no está funcionando y donde estamos buscando respuestas que tampoco estamos logrando llegar. Entonces, desde diferentes respuestas que nosotros tratamos de dar a esas problemáticas, tampoco llegamos a ese clic. Entonces, no sé si quizás ha podido identificar en algún país latinoamericano alguna buena práctica o alguna estrategia que sí esté resultando. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Flavia, ¿no? Gracias, Flavia. Comprendo la pregunta, mi respuesta no lo vas a gustar, porque simplemente yo diría que mi perspectiva, en toda la región hay avances importantes. Yo primera vez fui a América Latina de mochilero en el año 79-80. Y si tú comparas la región en esa época con la región hoy en día, es de noche a día. La región es mucho más democrático, los gobiernos son mucho mejores. Todavía hay deficiencias, hay problemas, pero en gran parte de la región, la democracia se ha consolidado de una manera bastante importante y eso se refleja en la alternancia normal de gobierno y oposición en muchos países, incluso en Chile, incluso en Colombia, con grandes problemas últimamente en Bolivia, en Argentina, en Brasil, también con retos, con dificultades, pero en la mayoría de los países hemos visto cómo poco a poco los actores van socializándose a la aceptación, ¿no? De que hay alternancia en el poder y eso es básico para mantener un sistema democrático. Ahora, que esto responde a las necesidades de la población, todavía existe una brecha y creo que los estallidos sociales demuestran de que las democracias son incapaces en muchos casos de proveer los bienes públicos que la sociedad necesita: salud, educación, posibilidades de trabajo digno, crecimiento económico, seguridad. En fin, hay un conjunto de retos, evidentemente, y por cuestiones en muchos casos de la poca representatividad de las legislaturas y los partidos políticos, dejan, ¿no?, déficits en el funcionamiento de la democracia. Pero yo veo en términos de históricos de largo plazo que sí hay avances y hay que tener paciencia porque estas cosas cambian muy lentamente. Comprendo, sin embargo, de que pedir paciencia es muy duro, porque los retos son muy grandes y son muy inmediatos. Y estamos entrando en un momento no solo de polarización, sino de cambio climático, que es dramático, con problemas como la pandemia, que requieren soluciones. Y pedir paciencia es muy difícil, ¿no? Queremos cambio y queremos los cambios más o menos rápido. Pero la democracia es un proceso de experimentación, de aprendizaje, de poco a poco, mejorando las prácticas.
Y la última cosa que voy a decir, que tampoco es muy grato escuchar, pero es que a veces las muy buenas prácticas no resultan. Yo creo que Chile es un ejemplo de un país que, por ejemplo, ha logrado imaginar un mecanismo de cambio de constitución que está muy superior a lo que pasó en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Sin embargo, no dio resultados. Justamente creo, porque era un proceso tan bonito y se generó una constitución tan magnífico que fue mucho para la población, que es una población, como tú sabes mejor que yo, una población bastante conservadora, ¿no? Entonces, tú puedes invertir mucho en un proceso y por más bueno que sea el proceso, se puede frustrar. Ojalá que Chile sigue dando ejemplo a la región que en ese sentido, ¿no? De que sigue un proceso de un esfuerzo de reforma política que da al resto de la región un norte, ¿no? Porque lo que intentó hacer fue muy, a mi parecer, ¿no? Muy noble. Gracias, Max. Me pidió la palabra Gabriela Hipólito desde su casa en Buenos Aires. ¿Se la das? Muchísimas gracias. Gabriela, te Gracias. escuchamos. Gracias, Luciano. Gracias, Max. Sí, aquí desde la biblioteca de Guillermo. No, yo quiero justamente comentar sobre esto que me acaba de mencionar Max, ¿no? Cómo ha progresado la región desde los años 80, ¿no? Sobre todo nosotros que participamos en la transición, veo que la audiencia es muy joven, tal vez muchos de ustedes ni siquiera habían nacido en los años 80. Y creo que también esta idea de Guillermo de la importancia de una especie de constructivismo de los derechos, y que sí necesitamos elecciones limpias, libres y competitivas, y esos derechos políticos básicos para a partir de ahí seguir construyendo, ¿no? Y expandiendo todo el ámbito de los derechos. Y él tenía una idea muy interesante que nosotros vamos a debatir en el Congreso de IPSA, que Max viene para debatir eso, que es que las democracias están en crisis perpetuas. Vamos, hay un texto interesante de Guillermo que se llama justamente las crisis perpetuas de la democracia. Por supuesto, las democracias entran constantemente en crisis porque los ciudadanos y las ciudadanas siempre queremos más, siempre le pedimos más. Es un horizonte abierto, la democracia no es un sistema cerrado. Por supuesto que hay distintos tipos de profundidades de las crisis, ¿no? De acuerdo a las distintas calidades de la democracia. En ese sentido, yo quiero llamar la atención sobre digamos, fenómeno que se está dando en América Latina y que también ha pasado en Estados Unidos, que Max mencionó, que se está empezando a dudar de la legitimidad de las elecciones, que hasta aquí no había sucedido eso, digamos. Elecciones limpias, libres y competitivas era un hecho dado. Pero han aparecido los Trump, los Bolsonaro y otro tipo de liderazgos delegativos bastante autoritarios, que lo que están comenzando a hacer, y que tenemos que estar atentos a eso, es cuestionar la limpieza, la legitimidad de las elecciones, que sin eso no podemos avanzar en la profundización de la democracia, siempre teniendo en cuenta esta idea de que siempre hay una crisis de la democracia, que los ciudadanos siempre están de alguna manera insatisfechos, y que bueno, que hay que administrar esas crisis con liderazgos de calidad. Pero quería dejar planteado eso, y aquellos que están en Buenos Aires en julio, se quieren dar una vuelta por el Congreso de IPSA, que vamos justamente a discutir estos temas con Max y con otros amigos. Ahí está, hola, ¿qué tal? Buenas, mi nombre es Gabriela Rivera, yo soy de Jujuy, acá en Argentina, y bueno, en realidad era como un poco más, quizás micro lo que voy a comentar, pero nosotros tuvimos las elecciones provinciales este domingo pasado, y la situación es muy particular en la provincia porque venimos de ya 8 años donde se ha instalado la violencia institucional, y ha puesto en juego muchas instancias y acciones en base en un marco de democracia, ¿no? Por ejemplo, no puede la gente salir a manifestarse a las calles porque los multan. Si cortas la calle más allá de 15 minutos te multan, y así una serie
además represiones y demás dentro de la provincia. Pero escuchando los comentarios y además todo lo que se viene planteando, es como que quedé dando vueltas, como nosotros decimos en Jujuy, en la ruta 9. La ruta 9 es una que técnicamente dividía la provincia en dos, prácticamente, y nosotros tuvimos dos situaciones concretas en relación a esto, ¿no? Del contrato social, las necesidades de las comunidades y lo que debe garantizar, digamos, un proceso democrático. Hay un pueblo muy alejado, que es Caspalá, que queda en medio de los cerros literalmente. Tengo fotos de alguien que quiere verlo. Ellos tuvieron hace poco una imposición por parte de un gobierno que tiene un modelo productivo que no respeta las matrices productivas de las 4 regiones de la provincia. Entonces, como una de las rutas que ellos querían construir para cortar la distancia que recorrerían los camiones que importan hacia el país desde Bolivia o desde Argentina hacia Bolivia, a construir una ruta que iba a atravesar el pueblo, y el pueblo se resistió. Entonces trataron de conquistarlos con construirles una cancha en 3 hectáreas, que tampoco se entendía las dimensiones que habían solicitado, y así una serie de imposiciones que en realidad, y después, bueno, propusieron construirles una escuela, que en realidad el pueblo no era que se oponía a la escuela o a la cancha, no era sí o no, sino dónde construirlo y las condiciones que tenían, porque además se rigen por comuneros. Ellos lograron un acuerdo social, un pacto social, que dijeron que no, se resistieron, y finalmente el gobierno tuvo que desistir a todos los tipos de medidas, incluso, y a mí siempre me quedó grabada una de las palabras de Rodolfo Coronel, que es uno de los comuneros, que decía: nosotros conocimos los gases lacrimógenos cuando nos opusimos a una cancha, que fue hace poco. Y después, del otro lado de la ruta, tenemos la zona del Moreno, que es una región donde se instaló ahora la zona extractiva de litio, donde las comunidades se fueron organizando también para oponerse a este sistema extractivo. Sin embargo, hay más comuneros en esta región, digamos, de la Puna. Entonces, algunos comuneros aceptaron ser empleados dentro de las minas y del proyecto en general, y no se opusieron, ¿no?, a este modelo extractivo. En cambio, las otras comunidades que sí tuvieron también cierto grado de represalia, algunos fueron incluso se les expropió el territorio y demás. Entonces me quedaba como entre todo esto, ¿no?, dentro del juego de la democracia, estas dos reacciones, desde la organización social, y esto, como decían los compañeros, la base social, pero también cómo influyen las matrices culturales, sociales, las redes de organización, de organización social dentro de las comunidades en espacios más pequeños, y de ahí empezar a pensar estos retos de la democracia, ¿no? Porque al fin y al cabo eran por ejemplo, en el Moreno, 2 grupos de comunidades originarias que tenían una idea distinta del progreso. Algunas aceptaron lo del litio y otras no. Gracias, Gabriela. Max, tenemos la siguiente situación. Nos quedan 4 minutos de reunión, porque luego tenemos la visita de una persona del gobierno de la Argentina, y hay un procedimiento de seguridad que tenemos que respetar. Entonces y hay 3 personas que pidieron la palabra. Entonces le voy a pasar a esas 3 personas 1 minuto el micrófono a cada una, y te voy a pedir que luego cierres. ¿Está bien? Está bien, perfecto. Muchas gracias. Y ya sé que no soy el más indicado para pedir moderación, pero solo 1 minuto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la participación, don Max. Yo soy Alonso y soy de Costa Rica. Escuchando a todos los compañeros, los comprendo, pero no los entiendo en carne propia, porque en Costa Rica tenemos una tradición desde 1948 de abolir el ejército, empezando por ahí, y de construir las instituciones democráticas que hasta el momento han dado resultado, pero ya se está poniendo tensión sobre el mismo contrato social que estábamos conversando. Y digamos, me voy más a fondo. La democracia, como lo decía bien Gabriela, es un proceso constructivo, ¿verdad?, que a veces esconde mucha exclusión, esconde mucha desigualdad, esconde mucha violencia, que muchas personas que tal vez vivieron ese proceso histórico de construir la democracia tuvieron otro tipo de violencia. Entonces la desigualdad no lo ven tan violento, ¿verdad? Y lo dejan pasar, pero eso mismo va deteriorando aquello que se construyó
en el pasado de una forma exitosa, ¿verdad? Entonces las nuevas generaciones, digamos, agradecemos que vivimos en un país democrático, que todavía hay derecho, Estado de Derecho, pero no reconocemos ese valor intrínseco de tener ya la democracia sin nuestro esfuerzo, ¿verdad? Ya lo vemos como algo dado, como algo hecho, ¿verdad? Y creo que ese es un problema también a nivel de educativo, cívico, de que no hay una formación cívica práctica, porque nunca lo tuvimos que pelear en las calles, ¿verdad? Entonces, a veces hay esa barrera entre, bueno, alcanzamos la democracia, pero esto no es que siempre va a estar, ¿verdad? En cualquier momento se puede perder, más en un contexto de, como le mencionaba, desigualdad, de exclusión, de desarrollo en el centro, periferias excluidas, ¿verdad? Tal vez mucha inversión extranjera directa, entonces se exporta toda la riqueza que se genera en el país, pero entonces son pequeños detonantes o pequeñas cosas que van detonando la democracia, y aunque usted tenga instituciones fuertes, democráticas, ¿verdad? Gracias por intentar el minuto. Sin éxito, en el primer caso. Hola, bueno, mi nombre es Denise, soy argentina, politóloga, y bueno, quería hablar de dos cosas que me ha suscitado toda la charla que se ha dado últimamente. La primera es, bueno, si se puede replicar una experiencia de otro país, replicar no, para mí no, ya lo hemos visto con todas las políticas públicas, por ejemplo, durante la época del neoliberalismo, que estas famosas recetas de los países desarrollados se aplicaban a los países considerados en vías de desarrollo, y resultaban en cuestiones que dejaban mucho que desear, porque básicamente no se tenía en cuenta la idiosincrasia, la historia, la realidad propia de nuestros países, que son diferentes y por lo tanto necesitan esas diferencias ser tomadas en cuenta en la planificación. No se puede copiar y pegar, lo que considero y creo que hemos aprendido como países latinoamericanos. Y en segundo, con esto de aprender a discutir, de cambiar los modelos autoritarios a modelos más colaborativos, creo, y tal vez sí es una visión más romántica, que al menos el mundo occidental está yendo cada vez más hacia esos cambios en la forma de ejercicio de la autoridad. Creo que así como hemos visto los cambios en las realidades de las familias, o lo estamos viviendo porque estamos en pleno cambio, por ejemplo, esa visión del padre de familia como autoridad del hogar, como el que imponía las reglas, que esa visión social que estaba plasmada inclusive en nuestros ordenamientos legales, hoy está en tela de juicio, avanzado en materia de derechos, pero falta cambiar en la cultura. Creo que esa forma de ejercicio de la autoridad más autoritaria es lo que está cambiando también en los grandes órganos de gobierno de nuestros estados. Y es un gran aprendizaje aprender a escuchar al otro y a la otra, al otro sujeto, y ponernos de acuerdo. Creo que es uno de los grandes aprendizajes que estamos haciendo como a Latinoamérica, y que todavía estamos en transición, en cambiar esa forma de percibir el ejercicio de la autoridad y nuevas formas de liderazgo más colaborativo, más participativo, que tienen que traducirse en nuestras grandes instituciones gubernamentales. Gracias. Un poquito mejor, vamos llegando al minuto. Hola, ¿se escucha bien? Iván Sí. Villarruel de... Sí, se escucha. Iván Villarruel de Santiago, de Chile. Principalmente el profundizar la variable institucional, pero desde la corrupción. En el sentido, por ejemplo, hay un dato que es bien relevante del Observatorio de Violencia de Venezuela, que establece que la tasa de homicidios comienza a aumentar con la correlación de la corrupción, no con el desempleo, no con el valor del PIB, no con otros elementos, sino que es la institucionalidad. Cuando se ve permeada por esta corrupción, comienza a aumentar la criminalidad. Y lo reafirmo también en el caso chileno, en que la corrupción tiene penas bajas en general. De hecho, hay casi un chiste en que se hacen clases de ética al momento de que se descubren ciertas colusiones entre privados, ciertos elementos público-privados, no tiene una gran penalidad. Entonces, ¿de qué manera fortalecer la democracia en ese contexto? Siendo que se busca la persecución del crimen clásico, de la rapiña, del asalto. Sin embargo,
esta corrupción genera un impacto mucho más grande dentro de la sociedad y en términos de número, en términos de personas y valores económicos. Muchas gracias. Tercera fue la vencida. Gracias, Max. Gracias a todos, todas, todes. Max, te dejo un último minuto o 2. Bueno, 3 te puedo dar. No, está bien. No, nada más que decir gracias a todos. Ha sido una magnífica conversación. Hemos tocado todos los puntos que yo quería mencionar, incluso los últimos comentarios acerca de cómo se puede perder el contrato social, el contrato social nacional en relación a la cuestión indígena, poder local, regionalismo, extractivismo, el tema del poder y de autoridad patriarcal, la familia, la corrupción. Hemos tocado todos los temas que yo quería. Muchísimas gracias a todos, todas y todes. Y ha sido para mí un lujo poder escuchar sus reflexiones y ojalá que sigan, ¿no? Con ese en la mente, ¿no? Con esa parábola de Guillermo O'Donnell. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo cambiamos? ¿De qué sirve modelos de otras partes? Y de qué manera podemos perfeccionar y mejorar nuestros sistemas democráticos, reconociendo sus debilidades, sus limitaciones, pero también reconociendo, como nos acordó mucho Carlos, que no tener un sistema democrático es altamente costoso, ¿no? Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Gabriela por acompañarnos y a ti, Luciano, por su moderación. No, por favor, un gusto. Ahí va, el aplauso es el mejor agradecimiento. Gracias, Max, por segunda vez en 2 días en acompañarnos. Gracias, Gabriela, por sumarte y acompañarnos también. Gracias a todos por el acompañamiento, la paciencia y las preguntas. Y seguimos adelante aquí. Y Max, te esperamos entonces, ¿ok? Ya voy. Tiene que hacer de comer Gabriela en la biblioteca de Guillermo. No estás obligado. Un pan rico. Bueno, gracias a todos. Seguimos pronto.